Muy buenas. Nelvis Navarro Charri, economista, y William Isaac Martínez, contador público, estudiantes de especialización en normas internacionales de información financiera NIC, de la Universidad de la Costa de la ciudad de Barranquilla, tienen el agrado de presentar la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La norma prescribe para las empresas del Grupo 1, NIC plena. La primera presentación son objetivos, alcance, definiciones y reconocimiento y medición. En cuanto corresponde al objetivo, existen dos importantes temas. A. La entidad debería ajustar su estado financiero por los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Y B. La información a revelar que una entidad debería efectuar son dos: la fecha de autorización para su publicación y los hechos ocurridos de ajustes que se podrían dar. En el objetivo también se contempla que la entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio, siempre y cuando tenga una incidencia o tenga una hipótesis de que no pueda cumplir con proseguir con la empresa en actividades económicas. Alcance. La norma aplica para la contabilización, es decir, con los ajustes ocurridos después de el periodo del que se informa, y la correspondiente revelación de las informaciones de los hechos ocurridos, como son la publicación y la autorización. Para eso tenemos las definiciones de los hechos ocurridos después del periodo en que se informa, que son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se hayan producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. De esta manera se entienden que hay dos eventos: A, aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que implican ajustes, y aquellos que indican condiciones que no implican ajustes. Posterior vamos a revelar o vamos a dar más ampliación sobre estas dos condiciones que se presentan para los ajustes que implican algunas contabilizaciones y otras que no implican ajustes. Por otra parte, se encuentra el proceso de autorización con vista a su publicación, que variará dependiendo de la estructura de la entidad, de los requerimientos legales y estatutarios de la empresa y los procedimientos a seguir para la elaboración y finalización de los estados financieros. Que, entre otras cosas, también en algunos casos la entidad está obligada a presentar los estados financieros una vez que sus propietarios lo aprueben antes de que se emitan. Es decir, que se consideran autorizados en la fecha de su emisión y no en la fecha en que los propietarios lo aprueben. Como también cuando se presentan a la gerencia y son presentados al Consejo de Administración o al Consejo de Supervisión para que procedan a su aprobación. En este caso, quedan autorizados para su publicación cuando la gerencia los autoriza para la presentación al Consejo. En otros eventos ocurre cuando se incluyen hechos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, aunque dichos eventos se produzcan después del anuncio público del resultado o de otra información financiera. Reconocimiento y medición. Una entidad ajustará sus estados financieros cuando, lo que habíamos dicho en la parte de los objetivos, que deben ajustarse los estados financieros en el momento en que ocurra, pero aquí se dividen en dos partes. Impliquen ajustes tales como la resolución de un litigio judicial, el deterioro del valor del activo por la quiebra de un cliente, la venta de un inventario, entre otros.
por los fraudes o errores que demuestren los estados financieros que eran incorrectos. Y la otra parte es cuando no implican ajustes que no deben contabilizarse, simplemente deben revelarse, como son la reducción en el valor de mercado de las inversiones y la caída del valor de mercado. En lo que respecta a los dividendos, cuando existen distribución de dividendos, no se reconocerán como un pasivo al final del periodo. Y en otro evento es cuando se crean o se proveen distribución de dividendos, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión. Por lo tanto, no se reconocen como un pasivo final. Buenas noches. Mi nombre es Nelvis Navarro Chávez, como me presentó mi compañero anteriormente al inicio de la presentación. Pues mi propósito es hablarle, pues continúo con la estructura de la norma internacional NIT 10, lo cual tiene que ver con hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Hay una parte dentro de la estructura, después de los objetivos, el alcance, las definiciones y el reconocimiento, hay una parte importante dentro de este proceso que es la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Como inicialmente se planteó en el objetivo, una entidad inicialmente para poder aplicar la NIT 1 bajo el grupo 1, que es NIF plena, debe garantizar la hipótesis de negocio en marcha. Porque sabemos que bajo NIT 1, para la presentación de los estados financieros es obligatorio que se cumpla este requisito como tal. Por lo tanto, una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina, después del periodo sobre el que se informa, primero, no se considera negocio en marcha si la entidad reporta como hecho posterior la liquidación de la misma, el deterioro de los resultados de la operación y la situación financiera de la entidad después del periodo sobre el que se informa sería el segundo apartado. Y el tercero, como le dije anteriormente, garantizar que la NIT 1 se dé, porque esta exige que los estados financieros no sean elaborados sobre la hipótesis en marcha, exige que sean elaborados. Por lo tanto, si no se da, no se puede hacer la presentación de los estados financieros. Igualmente, la gerencia es consciente de la existencia de la incertidumbre importantes, de las incertidumbres importantes que se presentan en todos estos procesos, relacionados con los eventos, las condiciones que pueden suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar un negocio en marcha. Por lo tanto, después que los hechos ocurridos sobre el periodo después que se dan los hechos ocurridos sobre el periodo en que se informa, es decir, al final del periodo, de la información del cierre del periodo a 31 de diciembre, suceden hechos posteriores los cuales, como no se ha publicado ni se ha autorizado aún la revelación de los estados financieros, se puedan hacer estos ajustes, como dijo el compañero anteriormente. Hay unos que implican ajuste, otros que no implican ajuste. Pero hay que tener en cuenta que dentro de todo este proceso como tal que exige la norma, para su aplicación debe garantizarse la hipótesis de negocio en marcha. Claro está, hay que ver que este proceso puede terminar a la hora de los estados financieros, hacer la revelación y la publicación. En ese momento pues pudo haber determinado que la empresa pues está en una situación financiera un poco incierta y entonces comienzan pues a intervenir los procesos, porque de todo este proceso puede llegar a eso, puede haber fortaleza como puede haber debilidades. Por lo tanto, es importante reconocer el manejo de esta norma. Como vemos aquí en esta presentación, como decíamos anteriormente, el cierre del periodo será el 31 de diciembre, es decir, cerramos el periodo 31 de diciembre, pero en esta parte del 31 de diciembre a la fecha en que son autorizados y publicados los estados financieros, se presentaron unos hechos posteriores, los cuales pueden ser favorables o desfavorables, hechos o eventos. Estos hechos o eventos, algunos implican ajuste, otros no implican ajuste. Los que implican ajuste se tienen que contabilizar, revelar, publicar.
y los que no implican ajuste igualmente se revelan y se publican, más no se contabilizan porque no lo exige. Entonces, ¿qué sucede? En todo este proceso de contabilización y revelación, la norma internacional de información financiera, NIF 10, tiene toda una connotación y toda una estructura que debe cumplirse para que al final del periodo los procesos sean estandarizados internacionalmente como lo pide la norma. Entonces, más que todo, esta norma lo que busca es profundizar ese aspecto y darle unos lineamientos a las entidades para poder direccionar estos procesos a la hora de presentar estos eventos posteriores, como inicialmente lo decimos. Gracias, le damos gracias pues a nuestro profesor Roberto Díaz por habernos incitado al estudio de esta norma, la cual ha sido importante para nuestro proceso profesional, el cual pues es un proceso que apenas comienza aquí. Toda esta norma tiene que estudiarse a profundidad porque tiene unas connotaciones con otras normas internacionales que son importantes dentro del proceso. Gracias. Dentro de este proceso, como le dije anteriormente, en la revelación, contabilización y publicación de los hechos ocurridos después del periodo en que se informa, también hay una información a revelar. Esta información a revelar, tenemos una fecha de publicación una fecha de autorización para la publicación del estado financiero, tenemos una actualización de la información a revelar sobre las condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa, y también tenemos unos hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Entonces, aquí tenemos tres connotaciones importantes las cuales debemos tener en cuenta para a la hora de organizar el proceso contable de la entidad en este periodo de hechos posteriores al periodo sobre el que se informa. En cuanto a la primera parte, como le dije anteriormente, de la fecha de autorización para la publicación, una entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación y quien ha concedido esa autorización. Es decir, la entidad tiene que revelar cuál es la fecha de publicación de los estados financieros y quiénes son los que conceden esa autorización. Es obligatorio dentro de la connotación de la norma. Igualmente, la actualización de la información a revelar sobre las condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Si después del periodo sobre el que se informa una entidad recibiese información acerca de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con esas en función de la información recibida. Igualmente, en algunos casos una entidad necesita actualizar la información a revelar en sus estados financieros para reflejar la información recibida después del periodo sobre el que se informa, incluso cuando dicha información no afecte los importes que la entidad haya reconocido en todos los estados financieros. Es decir, que toda actualización que la norma debe realizar en esas condiciones existentes hay que revelarlo. Igualmente, los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa no implican ajustes, son materiales. No revelar esta información puede influir en las decisiones económicas que los usuarios pueden tomar sobre la base de los estados financieros. La naturaleza del evento y una estimación de sus efectos financieros o pronunciamiento sobre lo imposible de realizar tal estimación es importante, a pesar de que no requieran ajustes. Es importante revelarlo para que la empresa tenga conocimiento sobre el contexto y estado actual de la entidad. Gracias nuevamente y pues gracias a ustedes por esta oportunidad, la cual nos ha permitido profundizar un poco más sobre la norma. Gracias.